te podés transformar como narrador, como pintor, ¿no? Por eso el arte y la locura tienen una relación tan íntima a lo largo del tiempo. Me parece que no podemos definir qué puede o no escribir alguien. Eso me parece una falacia. Ahora, así como no podemos definir eso, sí me parece interesante hablar de qué es militancia feminista. Claro. Que me parece que ahí sí hay ¿no? Como decir, bueno, es posible que un cuerpo que no vive ciertas experiencias, y la respuesta en realidad es que sí, porque si yo puedo escribir, ¿qué es lo mágico de la literatura? Que yo puedo escribir sobre una violación, un asesinato y nadie me lleva presa, ¿no? Digo, y eso está bien, la literatura es el ámbito, la única forma de escritura en la que no me toca ser responsable de lo que escribo. Si yo agarro y hago un ensayo y le digo a la gente cómo matar, me van a llevar presa, está muy bien. Ahora, si yo hago, y está muy bien, pero el arte literario y el arte cinematográfico es el espacio de la libertad, para bien y para mal, no, sin romantizar. Pero nos tenemos que dar ese espacio en algún lugar donde la moral no juegue. Y entonces a mí me parece que todo el mundo puede escribir cualquier cosa. Ahora, si vamos a ver qué es la literatura feminista en términos militantes, me parece sí que hay algunas cosas que se podrían pensar, ¿no? Esto de quiénes son los personajes, cómo se cuentan determinadas cosas, quién tiene la voz narrativa sobre todo eso, ¿no? Esta cosa tan simple que vemos en las películas de Disney, como las mujeres que son exitosas son malas, como las mujeres que son gordas son las malas, como las que no cumplen con las viejas son las malas. Bueno, ahí hay preguntas que son muy evidentes. Ahora, por el otro lado, esos personajes están ahí. Y uno dice, bueno, Maléfica está ahí. Entonces, ¿qué puede hacer el feminismo? Agarrar a Maléfica y transformarla en otra cosa. Y eso también es Disney, digamos, ¿no? Entonces, porque peor es la enorme cinematografía donde las mujeres simplemente no existen y vos no tenés ninguna Cruella de Vil contra la que pararte. Entonces, me parece que es todo tan barroso que lo más lindo es darse espacios para reflexionar y no ponerse histérico por las definiciones, ¿no? Como entender que estamos en el territorio del arte y en el territorio del arte lo lindo, vuelvo a decir lo mismo, me parece importante, es discutir, argumentar, pasarse 5 horas debatiendo al pedo. Eso me parece que es lo más lindo que puede pasar. Que pasarle a la literatura, pasarle a la sociedad y al feminismo también, ¿por qué no? Sole, y el viernes en este taller que dieron, ¿qué participación percibieron? ¿Quién participó de mayor manera? ¿Hubo hombres que fueron parte del espacio, que se interesaron? Yo no estaba porque estaba enferma y me contaron, pero vi un montón de videos y nos compartimos un montón de reflexiones con las compañeras. Y estaban felices, como que había habido un montón de lectura, leímos, había preguntas sobre, nosotros en general lo que hacemos es repartir textos de escritoras mujeres y pensar qué hace a un texto feminista, leemos los textos, este texto es feminista, este no, la gente opina, se arma lío, todo lo que está bien. Y hubo un montón de participación, por supuesto que siempre, y esto también me parece interesante, como que asumir el lugar del fracaso me parece interesante para los feminismos. Es decir, nosotras somos las fracasadas de la historia en el sentido de que no concebimos el éxito como se concibe en general en la sociedad. O sea, si nosotras somos feministas, tenemos que poder pararnos en contra de la concepción de éxito capitalista. Es decir, lo pequeño, lo micropolítico es importante para nosotras. Entonces, el éxito se mide, me parece, en el hecho de que estemos juntas, de que existamos, de que resistamos, y después en esta nota, en lo que se pueda generar, está todo bien, ¿no? Como no necesitamos más que eso, y valorar esas pequeñas cosas me parece también un acto feminista en sí mismo, ¿no? O por lo menos anticapitalista, que ya es mucho decir. Hoy hablabas de Milei que hizo esta versión de Demoliendo Hoteles y cómo también como que se van transformando los significados de las cosas y sobre todo desde... se dice libertario el hombre. Claro, sobre todo desde la derecha que pasa, eso se ve muy seguido. Entonces quería retomar algo que estabas diciendo ahora de poder sentarnos a discutir 5 horas al pedo. Sí. ¿Cuál es la importancia de eso, de hoy en día poder sentarnos 5 horas o más a discutir de cosas? El valor de la inutilidad. Yo creo que estamos en un momento de obsesión por la productividad en la que el tiempo es cada vez un bien lamentablemente más vapuleado, más escaso, y me parece que la resistencia es lo mismo que cuando se daba la discusión sobre qué contenidos enseñar, ¿no? Entonces, es decir, bueno, ¿por qué solamente
tenemos que enseñar cosas que sirven, cosas que son útiles, y yo diría todo lo contrario. En todo caso, qué bueno que les podamos dar a los chiquilines 6 años de su vida para pensar cosas inútiles, porque después para lo útil van a tener toda la vida. Entonces, me parece que si les enseñamos conocimientos inútiles, los estamos formando para todo lo demás. Y creo que aprender a pensar implica un tiempo de ocio, necesariamente, y cualquier persona que haya hecho arte lo sabe muy bien. Necesitamos el ocio, necesitamos la vagancia. Sin la vagancia no podemos hacer nada. Si pensamos desde el arte, necesitamos la vagancia. Defender la vagancia, defender la inutilidad, es defender la cultura. Si no tenemos espacio para estar al pedo, discutir al pedo, pelearnos al pedo, darnos estas discusiones, es muy difícil crear. Porque la creación nace de la pregunta, la creación nace de la frustración, de la pregunta, de la obsesión, de la locura, y todo eso necesita tiempo también para hacer y existir. Entonces, defender eso me parece muy, muy importante, defender la inutilidad en este momento. No, lo dicen además grandes filósofos que respeto mucho, ¿no? Bifo Berardi, Zizek, ¿no? Tipo que dicen, bueno, hay que estar al pedo, y estar al pedo es importante. Y es importante para la cultura, para la creación, y más en un pueblo como el nuestro que tenemos tradición de ser vagos, por suerte, menos mal, qué belleza. O sea, ¿qué es esta cosa de estar obsesionados por el trabajo? Por favor, ya bastante. O sea, defendamos nuestra tradición de vagancia cultural, qué hermosa que es, menos mal. Tremendo título. Que, sí, defender la vagancia como una trinchera, dijo Benedetti. No, quiero entrar un poquito en esto de la construcción de los personajes, ¿no? Algo que mencionaste al pasar por lo menos 2 veces. ¿Qué es importante tener en cuenta al momento de construir un personaje, de pensar una trama? Como escritora, lo digo, como cineasta también. ¿Qué es lo que vos considerás importante ahí, incluso para poder hablar de literatura feminista? A mí me parece que hay una cosa que es importante con respecto a los personajes femeninos, que es no dar por sentado nada de un personaje por ser mujer. Eso me parece interesante, ¿no? Como decir, bueno, por ser mujer tal y cual cosa, no. Como sacar esa categoría, ¿no? Y decir, bueno, por ser mujer no tiene que ser, pero es mujer, entonces no puede hacer tal cosa, ¿no? Como las mujeres, me acuerdo de una autora que amé mucho durante mi adolescencia y que amo mucho hasta el día de hoy, por supuesto, que se llama Agatha Christie, la deben conocer, una escritora de novelas de detectives, y hay un personaje que se llama Hércules Poirot, que es uno de mis personajes favoritos de la literatura universal. Un crack, Poirot era un crack, y siempre averiguaba todo, ¿no? Entonces, siempre partía de esos estereotipos. Y decía, las mujeres solo matan por un hijo, nunca matan por sí mismas, ¿no? Nunca me voy a olvidar de eso. Las mujeres nunca matan por sí mismas, matan por un varón, matan por los hijos, ¿no? Pero no matan a su favor, siempre matan en favor de otro, ¿no? Y escrito por una mujer, que diseñaba estos personajes varones, que además uno nunca sabía si Poirot era homosexual o no, ¿no? Eso también es otra discusión linda, porque nunca tenía pareja. Y estas cosas me parece que son, de alguna manera, las que el feminismo tiene que poder tocar, ¿no? Como no partir de cosas asumidas por el género de un personaje, de ningún personaje. Eso por un lado. Y por otro lado, como decía hoy, yo soy zurda, yo creo que si las protagonistas no solamente son mujeres, sino son trabajadoras o marginales, a mí me parece que hay un gesto feminista. Y que esas personajes estén tratadas con complejidad. Es decir, que no sean personajes simples por ser trabajadoras, ¿no? O por ser meseras de bar, ¿no? Esta cosa hay un ejemplo muy lindo en el cine, ¿no? Como esto del bolo. ¿Qué es hacer un bolo en el cine? Es hacer una pequeña participación, ¿no? ¿Y cuál es la pequeña participación? La mesera del bar, que entra y dice, ¿qué se van a ofrecer? ¿No? Entonces, a mí me parece que si yo, en vez de ponerla 2 segundos en la película, a la mesera del bar, la pongo la hora y media, me parece que ahí hay un gesto feminista. Por más que vos seas un director varón. De hecho, estoy pensando en una película hermosa que se llama Frankie y Johnny, con Al Pacino y La Bella, de Michelle Pfeiffer, que es una historia entre trabajadores, una historia de amor entre trabajadores, y que es de las pocas historias de amor entre trabajadores. Y a mí me parece que ese gesto de poner una trabajadora como protagonista de una historia de amor, una trabajadora de verdad, no una trabajadora que después viene la jefa, la asciende y se convierte y la manda a París, eso no vale, ¿no? Una trabajadora en serio, que pasa toda su vida metida dentro de una cafetería, que esa mina sea la protagonista de una película y esté hora y media y sea la protagonista de un amor, eso me parece un gesto feminista.
¿no? No sé si respondí a tu pregunta, es difícil, pero me parece que hay que hacerse esas cuestiones de decir, bueno, o una persona racializada. Si yo tengo una mujer racializada, ¿no? Y la tengo fuera del estereotipo, o la muestro, ¿cómo la muestro? Hacerse esa pregunta en serio, ¿alcanza con mostrarla? O sea, el hacer una película sobre un personaje, que lo que hago es poner una negra en el lugar que debería ocupar una blanca, con la misma ropa que la blanca, ¿eso es realmente un gesto feminista o no lo es? Lo mismo en la literatura. Y me parece que y una se puede equivocar y hacer cagada, y eso también es lindo, pero me parece que el gesto feminista es el gesto de parar un poco el estereotipo y decir, ¿para qué estoy escribiendo esto yo acá, no? Y que cuando uno da talleres de escritura, también está buenísimo trabajar con otras personas al respecto. Es decir, Borja, en realidad querés decir esto que estás diciendo, mirá que tiene ciertas implicancias, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo hace poco estaba en un taller, una compañera trae un texto sobre un abuso sexual de una profesora mujer a un alumno varón, ¿no? Entonces, bueno, nos hacíamos la pregunta sobre qué pasaba con eso políticamente, ¿no? Entonces, al final la piba decidió que en un comentario, en un diálogo de los dos, una de las minas le dice al pibe que había sido abusado, le dice la piba, yo pensé que esto solo lo hacían los varones, ¿no? Por esto. Entonces hay algo ahí que se pone en juego, ¿se entiende lo que digo? De cómo entrar en la ambigüedad, cómo romper los estereotipos. Me parece que eso es un trabajo del arte también, ¿no? Cómo salir del prejuicio y convertir a los personajes en personajes, en sí, en personajes ambiguos, en personajes profundos. Creo que eso también es un gesto feminista. Era una opinión personal nomás. Esto es todo opiniones personales. No, pero hay algo de lo que mencionaste que decías no dar por hecho. No dar por hecho es fundamental. Me parece re importante eso porque nosotros estamos dando por hecho que estamos hablando de un feminismo interseccional, ¿no? Claro, y ahí va claro. Un poco la riqueza de todo lo que estás planteando. ¿Qué relevancia tiene poder ver más allá de solamente el sexo de la persona al momento de pensar una literatura feminista? Bueno, por eso yo decía, bueno, mi identidad, yo hace muchos años que me defino como feminista. Definirme de izquierda me cuesta mucho más. Me cuesta mucho más venir y sentarme acá y decir soy zurda. Y creo que en este momento del mundo es importante. Soy zurda, soy antirracista, ¿no? Soy una persona que cree en la teoría queer, soy una persona, ¿no? Y poder volver eso, de alguna manera, la izquierda que ha sido tan machista. Entonces poder ponerla en juego y decir, bueno, ¿qué es ser? Otra vez la pregunta, ¿qué es ser hoy una feminista de izquierda? ¿Qué es ser hoy una feminista interseccional? ¿Son sinónimos? ¿No lo son? ¿Son sinónimos dónde? ¿Cómo queremos que sean sinónimos? Y también esas preguntas son preguntas literarias porque son preguntas acerca de los significados de las palabras. Y esa es la pregunta de la literatura. ¿Qué quiere decir lo que representamos? Las palabras que usamos. ¿Por qué las usamos? ¿Qué queremos decir? ¿Cómo recuperamos los lenguajes comunes? ¿No? ¿Por qué la gente dice activista en vez de decir militante, por ejemplo? ¿No? A mí eso me obsesiona. Es una pregunta interesante. Y para mí esa es una pregunta feminista y es una pregunta de la literatura, porque es una pregunta sobre el lenguaje. Entonces, todo eso está en juego, ¿no? Por eso es tan rico y tan hermoso discutir inutilidades y defender la vagancia, y la vagancia feminista, qué cosa tan linda para defender. Y hacer lío. Gracias, Sole, por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes, un placer. Para conversar siempre. Soledad Castro Lazarov, escritora e integrante del colectivo, entre otras, pasaba por Comunidad Udelar. Una cosa más, que es mandarles un saludo a todas mis compañeras, entre otras, que son unas cra y que hacemos esto posible. Mayra Nebril, Cecilia Ríos, Margarita Heinzen, Lucía del Bene y otra barra divina, María Sabela de Tesanos, Lorena Spatakis, Selene Écate y un montón más. Como un abrohilo. Claro, una barra divina, Constanza Moreira, gente que me hace muy feliz. Así que por ellas, para ellas, todo. El saludo para ellas y gracias a vos por acercarte hasta acá.